Flores, él es presidente del Foro Económico y de Finanzas para el Ecuador. Economista Flores, muy buenos días, gracias por acompañarnos. El ministro de Finanzas y su equipo de trabajo se encuentran trabajando y preparando lo que será la proforma presupuestaria para el próximo año, para el 2019. Según algunos primeros anuncios, se ha dicho ya que esta proforma deberá incluir al menos 5.817 millones de dólares más en comparación con lo que fue la proforma presupuestaria del año 2018. Nos preguntamos un poco cuáles son las reflexiones o la lectura que tiene usted sobre esta proforma, qué es lo que deberá incorporar y cuáles serán los efectos para el próximo año, además en un contexto, economista Flores, que acabábamos también de dar a conocer hace un momento que el petróleo podría cerrar en este 2018 a $100. Buenos días, un saludo cordial para toda su audiencia. Tiene un problema bien grande entre manos el gobierno nacional y el Ministerio de Economía en particular en la elaboración y financiamiento de la proforma del año 2019, simplemente porque los gastos son mucho mayores que los ingresos. Eso quiere decir que los funcionarios tendrán que seguir pasando el sombrero por el mundo y fundamentalmente por China para obtener recursos. Y digo fundamentalmente por China porque tal como está el riesgo país del Ecuador y el nivel de riesgo en general que tienen los inversionistas respecto del Ecuador, la desconfianza que tienen sobre Ecuador en cuanto a su capacidad de pago, las tasas de interés en los mercados que le aplicarían al Ecuador serían sumamente onerosas, sumamente caras. Por eso es que se planifican viajes a la China del propio presidente Moreno, acompañado con las autoridades económicas, para seguir pasando el sombrero. El problema radica Flores, en la mala orientación y en el pésimo enfoque de la conducción de la política económica. Economista Flores, el Fondo Monetario Internacional no es una de las opciones que estaría barajando el gobierno nacional. Sabemos también que se ha anunciado ya algunos viajes a China. Quizás uno de los objetivos debería ser también la renegociación de la deuda que se tiene con ese país, pero mucho se ha dicho de que la opción y la alternativa única que quizás tendría a corto y mediano plazo el Ecuador es el Fondo Monetario Internacional. A ver, esa es una verdad a medias. Mire, entre el año 2003 y el año 2017, pongámoslo así, el Ecuador ha suscrito 13 cartas de intención, 13 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Solo uno se terminó. El resto no sirvió prácticamente para nada. Y los desembolsos que están sujetos al cumplimiento de los acuerdos, no es que el Fondo Monetario le entrega la plata. El Fondo Monetario le entrega un anticipo, pero el resto del dinero le entrega con base al cumplimiento del acuerdo firmado. En el caso del Ecuador, de los 13 acuerdos firmados, solo uno se cumplió por una cantidad mínima. Hoy el Ecuador necesita un financiamiento muy grande. Y yo dudo mucho que el Ecuador esté en capacidad de responder y de cumplir las condiciones que el fondo le exigiría al Ecuador, sobre todo en ausencia de un programa económico. Una cosa es ir como fue Argentina al Fondo Monetario Internacional llevando un programa económico lo suficientemente estructurado y elaborado, y otra cosa es llegar con las manos vacías. El Ecuador no tiene ningún programa, y cuando no hay ningún programa, el fondo impone el suyo. Y esos programas tienen un alto grado de condicionalidad. Esa condicionalidad hace difícil el cumplimiento de los acuerdos, y le estoy narrando y le estoy diciendo cuál ha sido la experiencia del Ecuador en los años previos, en las 13 cartas de intención o 13 acuerdos firmados. Ha sido lamentable. Pero el problema ni siquiera radica ahí. El problema radica sustancialmente en el mal manejo de la política económica. Mire, el día jueves próximo de esta semana en 8, el día jueves 11, a las 11 de la mañana en la ciudad de Guayaquil, en el Bankers Club, el Foro de Economía y Finanzas, del cual yo soy su coordinador nacional, va a tener un conversatorio en la ciudad de Guayaquil con los medios de prensa. Ustedes están cordialmente invitados, y con la ciudadanía que quiera asistir, para expresarle al país, a través de esos canales y de esa posibilidad, nuestra profunda discrepancia con el manejo que se hace de la economía ecuatoriana.
el manejo que están haciendo las autoridades económicas, y este es el problema sustancial del Ecuador, que están haciendo con la economía, le está llevando al país a una contracción profunda. Los indicadores que acaba de publicar el Banco Central hace 72 horas de cuentas nacionales señalan una marcada contracción de la economía. Los organismos e instituciones privados especializados están señalando que hay una tendencia contractiva del PIB, y Macro, por ejemplo, está señalando que el PIB en el año 2018 mostraría una tendencia de crecimiento de apenas del 0.5%. Ahora, economista, el incremento del precio del petróleo podría tener ¿qué efectos en este contexto que usted nos manifiesta sobre la coyuntura y sobre la situación económica del país? Me parece que hasta el día de ayer el petróleo cerró en $75, pero se advierte que este podría llegar hasta fin de año hasta $100 y que los precios altos del petróleo podrían además mantenerse en el 2019. A ver, dos cosas, si me permite explicar. La primera, el petróleo del Ecuador está prevendido a empresas chinas y empresas tailandesas, concretamente a Petrochina y Unipec. Está vendido hasta el año 2026. Es muy poco margen el que tiene el Ecuador para beneficiarse del precio de un mejor precio del petróleo, porque no tiene petróleo para vender, le queda muy poco petróleo, tiene que entregar los embarques a China fundamentalmente. Por eso es que el ministro Pérez hace esfuerzo para liberar un poco de petróleo, ampliando los plazos. Al ampliar los plazos tiene que entregar menos embarque y le quedaría algo al Ecuador para vender en el mercado spot, es decir, en el mercado privado, de oferta y demanda a un precio mucho mayor que le beneficiaría al Ecuador. Pero esas consideraciones y esos esfuerzos que son loables y plausibles, simplemente tienen muy poca posibilidad de obtener recursos importantes, porque, como le digo, el petróleo está prevendido. Algo se puede obtener, y de hecho ya lo ha obtenido el Ministerio de Hidrocarburos y Petroecuador, y ha sido beneficioso para la caja fiscal. Pero es muy poco lo que se obtiene frente a lo que se requiere, punto número uno. Punto número dos, el problema de la economía ecuatoriana es que no hay políticas de reactivación. Si usted observa lo que está pasando con la economía no crece. Cuando la economía no crece, significa que hay un impacto muy grave en el empleo. El empleo se reduce, aumenta el desempleo, aumenta el subempleo. Mire lo que está ocurriendo con los negocios a nivel nacional. Los negocios han bajado significativamente sus ventas. El IVA interno, es decir, el que se cobra en la compraventa de bienes y servicios en el Ecuador, no solamente que no ha subido, sino que se ha contraído hasta el mes de agosto. Y todos los indicadores que se están publicando, que se están sacando, van en la misma dirección. ¿Por qué? Porque el señor Martínez y quienes manejan la política económica lleva adelante una política totalmente contractiva, sin ninguna política de reactivación. Nosotros vamos a presentar una alternativa importante para el Ecuador. Ahí radica usted el hecho de que no puede generar más ingresos porque tiene una política contractiva. Y le han vendido al país una idea totalmente equivocada. Le están tratando de convencer al país. Escuche lo que dice Martínez, escuche lo que dice Pachano, escuche lo que dice De la Torre. Los tres forman parte de lo mismo. ¿Qué es lo que están diciendo? El Ecuador tiene que atravesar un momento muy doloroso, un momento muy contractivo que no se puede evitar. Ayer acaba de declarar nuevamente Martínez, la economía se está enfriando y esto es algo inevitable. Pero después de un año y medio más o menos, va a venir la felicidad. Mire, los equilibrios fiscales y el ordenamiento fiscal que hay que hacer en el Ecuador no es incompatible, como ellos dicen, con las políticas de reactivación. Muchos países en el mundo prueban que no existe tal incompatibilidad. Entonces, hay que hacer un ordenamiento fiscal, primero salvando los negocios, salvando a las familias. No puede dejar a las familias sin cobrar los sueldos. Es decir, hay que salvar la actividad económica y luego pensar en salvar el déficit. Ahora, hay que poner los bueyes delante de la carreta y no la carreta delante de los bueyes. Economista Flores, ante esta ausencia... Déjame terminar, por favor. Ahí radica fundamentalmente la diferencia entre los economistas del Foro de Economía y Finanzas Públicas con estos caballeros que manejan la economía ecuatoriana. Le están llevando al Ecuador a una recesión
¿Usted quiere eso para el país? Nosotros no lo queremos, nadie lo quiere en realidad. ¿Por qué? Porque hay una mala política, hay una política económica equivocada. ¿Cuál es entonces el secreto, si es que cabe decir el secreto? La reactivación económica, políticas de reactivación para impulsar las ventas a través del consumo y entonces generar crecimiento económico y empleo. No hay otra forma de hacerlo. Justamente la inquietud iba hacia allá, ante esta ausencia de un plan económico, aunque me parece que en el mes de agosto el gobierno a través del Ministerio de Finanzas presentó un plan al que lo denominó el plan de prosperidad. Ahí se incluían estos ahorros a los que hizo referencia el día de ayer Richard Martínez, de unos 30 millones de dólares en el tema de el subsidio a la gasolina, pese a la migración que se habría dado de los usuarios de Super a las otras gasolinas, a la Extra y a la Ecopaís, y afirmaba que habrá un ahorro de alrededor de 100 millones de dólares para el próximo año, para el 2019. Pero justamente en este contexto nos preguntamos entonces, ¿cuál es la salida? ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno nacional? Mucho más ahora cuando nos estamos enfrentando a la elaboración, a la construcción de lo que será la Proforma, y según usted mismo lo ha advertido, va a tener una importante brecha, un déficit importante, considerando las obligaciones que el próximo año deberá cumplir el Ecuador, las obligaciones internas y también las obligaciones externas. Lo que está diciendo el señor Martínez respecto de los ahorros en la venta de combustibles no significa nada. Usted tiene un presupuesto de 34.800 millones. Decir que se ha ahorrado 30 millones es una verdadera vergüenza. Pero además la gente ha migrado a la gasolina extra y a la ecogasolina. Y esas gasolinas tienen un subsidio mayor que la Super, ¿no? Tal vez, a veces la gente se olvida, pero tienen un subsidio mayor que la Super. En fin, el problema no está pues en las gasolinas. Lo que le acabo de decir, el problema está en la reactivación económica. Déjeme ponerlo bajo un titular. Ordenamiento fiscal, sí, pero con reactivación económica, como lo hizo y lo viene haciendo Portugal. Porque las dos cosas no son incompatibles, como dicen estos caballeros. Para empezar, ¿qué se debe hacer? Necesita un plan económico cuatrianual, es decir, del año 2018 hasta el año 2022, donde se presente y se diga, a ver, yo voy a reducir tantas plazas de trabajo en el sector público porque voy a generar trabajo en el sector privado a través de políticas de reactivación que pueda captar esa mano de obra. El número de plazas que voy a reducir es tanto. El déficit fiscal se va a reducir en tal porcentaje anualmente. El gasto público corriente, que no ha reducido un centavo el señor Martínez, sino que más bien lo ha incrementado. A lo único que se ha dedicado es a reducir el gasto de inversión, el gasto de capital. Bueno, el gasto corriente lo voy a reducir en este plan de 4 años, tanto por ciento mensualmente. El gasto de capital lo voy a reducir, pero no en la forma que lo ha venido haciendo. 52% ha reducido la inversión pública en los primeros 8 meses del año en el Estado ecuatoriano. Inversión pública, no gasto corriente. Paralelamente se requiere reactivar el consumo. Es decir, estas políticas de ordenamiento fiscal son necesarias, es necesario gastar menos. Usted necesita que más recursos para el Estado. ¿Cómo los puede obtener? Gastando menos, teniendo más ingresos o las dos cosas a la vez, ¿no es cierto? Entonces, una de las formas para obtener mejores ingresos es incentivar el consumo, es decir, la propensión al consumo de las familias y empresas. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo han hecho todos los otros países? Bajando el IVA, por ejemplo, bajando determinados impuestos, eliminando ciertos impuestos. Entonces usted activa la economía. Si usted baja, como es nuestra propuesta, por ejemplo, 2 puntos el IVA, del 12 al 10%, usted lo que va a hacer es reactivar el consumo. Cuando usted reactiva el consumo, la economía se dinamiza, se generan empleos y sobre todo se genera más actividad económica, más compraventa. Pregúnteles usted entonces a los comerciantes por qué ellos presentan ofertas. Las ofertas de precios más baratos tienen un sentido, vender más. Si usted baja el impuesto, vende más. Ese es el sentido de las ofertas. Eso es lo que hacen todos los países y han tenido un gran éxito. Pero además tiene que eliminar otros impuestos para que venga la inversión. No puede tener un impuesto a la salida de capitales del 5% y aspirar a que venga la inversión. Es decir, todo esto tiene que estar dentro de un plan económico, no son medidas parches. Y, por supuesto, tiene que controlar el gasto interno. Paralelamente,
tiene que obtener recursos de financiamiento en el exterior, porque la economía ecuatoriana, mientras este proceso ocurre, requiere de un financiamiento en el exterior. Ese financiamiento todavía es caro, pero el Ecuador lo tiene que obtener. Pero si usted no baja el gasto corriente, y no solo que no lo baja, sino que lo sube, como ha sucedido en los primeros 8 meses del año, no vamos a ninguna parte, pues. Entonces, el sector privado está siendo la víctima de esta política económica, con menores ventas, con mayor desempleo. Ya va a ver usted las estadísticas de empleo, desempleo y subempleo que tienen que publicar en pocos días más del INEC, porque ya estamos viendo la contracción que se está dando en la economía en cuanto al crecimiento. Si una economía no crece, entonces no avanza, no soluciona sus problemas. Y concluye esta parte señalando lo siguiente. Mire, los indicadores de tendencia y las proyecciones de tendencia del PIB para este año son que crecería en 0,5%, como le dije hace un momento. Y el Ecuador requiere crecer al menos en 5%. ¿Qué quiere decir que la economía esté creciendo 10 veces menos de lo que necesita crecer? Quiere decir que usted tiene que reactivar la economía para que crezca más. No es difícil entender eso. ¿Cuáles son las políticas de reactivación que ha implementado el gobierno? Ninguna. Lo que ha escrito es un papel que se llama una especie del plan del buen vivir, del mejor vivir, esto que ha hecho el Ministerio de Finanzas, pero políticas de reactivación, ninguna en realidad. Y ahí es donde hay un grave problema y hay una grave deficiencia y es lo que nosotros estamos analizando. Economista Flores, le escuchábamos hace algunos días al economista Pablo Dávalos, quien advertía que de continuar esta política económica tal y como la está manejando el gobierno nacional, la dolarización podría entrar en riesgo. ¿Cuál es el criterio suyo al respecto? Yo primero creo que hay que tener calma, ¿no? Es decir, no hay que llevar las cosas al extremo. Si usted me pregunta más bien si el Ecuador tiene salida, por supuesto que tiene salida y tiene buenas salidas, pero si es que va por el camino correcto y se hace las cosas correctas. Déjeme señalarle un ejemplo, para que la ciudadanía vea y perciba de mejor manera y entienda de mejor manera lo que estoy tratando de explicar. Le voy a señalar un ejemplo concretísimo que yo creo que es muy valioso para la economía ecuatoriana. Mire, hacia finales de 2013, Portugal tenía una crisis pavorosa. El desempleo abierto era 16%. La deuda de Portugal era el 138% del PIB. Imagínese usted semejante barbaridad. Recibieron alrededor de 90.000 millones de la llamada Troika, es decir, la asociación formada por el Fondo Monetario, la Unión Europea y el Banco Europeo. 90.000 millones de dólares recibieron aproximadamente. Se gastaron la plata y no resolvieron los problemas. La política económica que llevaron hasta el año 2014 era de contracción fuerte del gasto, botaron trabajadores a la calle, aumentaron la jornada laboral, es decir, se fueron por la ortodoxia más fuerte. Los resultados no fueron buenos. Pero en el año 2015 llegó de ministro de Finanzas el ministro Mario Centeno. Y el ministro Mario Centeno aplicó lo que le acabo de decir. Dijo, señores, austeridad fiscal, sí. Equilibrios fiscales, sí. Ordenamiento fiscal, sí. Pero con reactivación económica, señores. Y puso lo que se dio en llamar los sentimientos dentro de las ecuaciones. ¿Y qué pasó? Lo primero que hizo fue bajar los impuestos. Pues no solo que bajó los impuestos, abrió Portugal al capital extranjero. Les dio grandes facilidades a los inversionistas extranjeros por reducir los impuestos y favoreció la presencia del capital, generó buenas modalidades de contratación de trabajo, generó buenas reglas y buenas leyes. Empresas como Google, como Amazon y empresas famosas en el mundo y mucha gente, multimillonarios en el mundo se han asentado en Portugal para invertir por la favorabilidad que tienen en el tema tributario. Bueno, y le podría continuar diciendo las cosas que hizo en esa línea, que fundamentalmente fue reducir los costos, reducir los impuestos, tener austeridad fiscal, a no gastar excesivamente. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles han sido los resultados? En el año 2017 el déficit se redujo en 30% de lo que era. Y en el año 2018 el déficit va a ser 0,7% del PIB. ¿Por qué? Porque creció la actividad económica, pues se multiplicó la actividad económica, se multiplicaron los empleos, el desempleo ha caído rotundamente en el Ecuador.
en Portugal, la recaudación fiscal en Portugal subió de manera categórica. Los ingresos fueron mayores que los egresos. Eso les permitió reducir el déficit, les permitió generar empleo, y hoy Portugal, que tenía tasas de crecimiento negativas, está creciendo a un promedio del 3%. No me quiero alargar en esto, pero le estoy dando un ejemplo concreto. Hace aproximadamente 72 horas, probablemente hace 4 días, el ministro francés apareció en los canales de televisión de Francia anunciando un nuevo recorte de impuestos en Francia. Es el segundo gran recorte que anuncia el ministro de Finanzas francés, esta vez de 24.000 millones de euros. Fíjese la cifra que le estoy dando, 24.000 millones de euros, 18.000 millones para las empresas y 6.000 millones para las familias. ¿A efectos de qué? A efectos de incentivar el consumo, de generar crecimiento económico, de mejorar el empleo. Austeridad fiscal sí, pero con crecimiento económico. Volvamos ahora al Ecuador. Le podría señalar muchos otros ejemplos, el de India, que es un ejemplo notorio, el de Islandia, el de Dinamarca, el de Estonia, el de Lituania. En fin, todos van en la misma línea. Pero aquí estamos inventando la pólvora al revés. Estamos contrayendo la economía, generando una sustancial contracción en el crecimiento económico que va a perjudicar el empleo. Es lo contrario de lo que se debe hacer. La diferencia sustancial entre estos caballeros que manejan la economía ecuatoriana y el Foro de Economía y Finanzas Públicas, que yo me honro en dirigir, ¿sabe cuál es? En que nosotros creemos en el ordenamiento fiscal, pero con reactivación económica. No puede usted matar a las familias y matar a las empresas y decirles, señores, aguanten ustedes 1 año y medio, que después de 1 año y medio viene la felicidad. En ese año y medio van a haber montones de desempleados, empleos que se pierden, ¿no es cierto?, empresas que quiebran y una gran intranquilidad y una gran angustia. Nosotros decimos, hay que hacer las dos cosas a la vez, y lo estoy señalando los casos de los países que lo han logrado y lo han logrado con mucho éxito. Bien. Esto es lo que estamos tratando de transmitirle al señor Moreno, para que se entienda un poco más directamente y no entregue simplemente la economía a un grupo que vienen de las cámaras de empresariales y que están manejando este país como ellos quieren. Bien, queremos agradecerle, economista Flores. Él es coordinador nacional del Foro de Economía y Finanzas para el Ecuador.